La controversia que envuelve a Terelu Campos ha irrumpido con fuerza en el panorama mediático, desencadenando una ola de reacciones que ha traspasado los límites de la televisión y ha invadido las redes sociales. En cuestión de horas, este tema se ha convertido en tendencia, generando un amplio debate entre quienes respaldan a la presentadora y aquellos que consideran que se trata de otro episodio más dentro del espectáculo televisivo. Lo que comenzó como una simple interacción frente a las cámaras ha terminado por convertirse en un auténtico huracán de opiniones, análisis y enfrentamientos entre diversas figuras del mundo del entretenimiento. La magnitud de la situación ha sobrepasado cualquier expectativa, dejando en evidencia la tensión creciente entre los personajes del medio y aquellos que se dedican a examinar, comentar y, en ocasiones, alimentar la polémica en torno a ellos. No es ningún secreto que la relación de Terelu con la prensa siempre ha sido complicada. A lo largo de su extensa trayectoria en la industria del espectáculo, ha protagonizado numerosos desencuentros con periodistas, reporteros y programas de entretenimiento, expresando en diversas ocasiones su molestia ante la insistente persecución de los medios. Su carácter fuerte y su disposición a defender su vida privada han sido rasgos distintivos de su personalidad, aunque, paradójicamente, su nombre aparece con frecuencia en titulares y debates televisivos. Su hija, Alejandra Rubio, ha heredado esa misma actitud reservada y una postura cautelosa frente a los medios de comunicación. Ambas han manifestado en repetidas oportunidades su deseo de mantener su intimidad lejos de la controversia, aunque la realidad demuestra lo difícil que resulta mantenerse al margen cuando se es una figura pública. El episodio que ha desatado la polémica actual se originó cuando Kiko Hernández, colaborador televisivo conocido por su estilo frontal y sin filtros, realizó una serie de comentarios que muchos han calificado de excesivos y ofensivos. Sus declaraciones han sido percibidas como un ataque injustificado contra Terelu, lo que ha generado una fuerte reacción en redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los usuarios han mostrado su indignación, exigiendo una disculpa pública y condenando la actitud del colaborador. La situación ha escalado rápidamente, al punto de que incluso algunos compañeros de profesión han salido en defensa de Terelu, argumentando que, aunque las críticas forman parte del juego mediático, existen ciertos límites que no deberían cruzarse. Lo ocurrido no solo ha vuelto a colocar en el centro del debate la actitud de Kiko Hernández, sino que también ha reavivado la discusión sobre el impacto emocional que la exposición constante puede tener en las figuras del mundo del espectáculo. El incidente se agravó aún más cuando un reportero abordó a Terelu en las inmediaciones de Telecinco con la intención de obtener declaraciones sobre su situación actual y los rumores que han circulado recientemente en torno a su familia. La presentadora, visiblemente afectada, mostró un semblante serio, reflejando un evidente desgaste emocional. Su expresión, que en otras ocasiones ha sido sinónimo de determinación y firmeza, esta vez delataba un matiz de preocupación y fatiga. El periodista, con un tono aparentemente amable pero con preguntas incisivas, intentó obtener respuestas sobre su relación con su hija y la supuesta prohibición de compartir imágenes de su nieto. Buenas tardes, Terelu. ¿Cómo te encuentras en este día de San Valentín? Aunque, en tu caso, ¿podríamos llamarlo San Solterín? ¿Te afectan las noticias que circulan y que aseguran que tu hija te ha impuesto restricciones dentro del núcleo familiar? ¿Es cierto que ni siquiera puedes fotografiar a tu nieto ni compartir imágenes suyas públicamente? Las preguntas, aunque formuladas de manera aparentemente casual, tocaron un punto sensible para Terelu, quien no pudo ocultar su incomodidad. Su reacción fue inmediata y su mirada transmitía un claro malestar, como si el simple hecho de escuchar esas cuestiones removiera emociones que prefería mantener en la esfera privada. Durante unos segundos, la tensión se hizo palpable y su respuesta, aunque breve, fue lo suficientemente contundente como para dejar claro que no tenía intención de profundizar en el tema. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue lo que terminó por convertir este incidente en un escándalo de grandes proporciones. Pocos minutos después de esta interacción, Kiko Hernández utilizó su espacio en televisión para lanzar una serie de ataques verbales contra Terelu, ridiculizando su reacción y haciendo comentarios que fueron considerados por muchos como innecesariamente crueles. No es la primera vez que ambos se ven envueltos en un enfrentamiento público, pero en esta ocasión, la dureza de las palabras empleadas ha generado un rechazo generalizado. Incluso personas que en el pasado han defendido al colaborador han expresado su desacuerdo con su actitud, considerando que su discurso ha sobrepasado los límites del respeto. A medida que transcurren las horas, la polémica en torno a Terelu Campos y Kiko Hernández no solo se mantiene vigente, sino que crece exponencialmente, alimentada por la constante atención de los medios de comunicación y la amplificación de las redes sociales. Lo que en un principio parecía ser un enfrentamiento más dentro del universo del entretenimiento televisivo se ha convertido en un fenómeno mediático que trasciende la pantalla, generando intensos debates y desencadenando una ola de reacciones que no parece tener un punto final cercano.
Las especulaciones sobre las posibles consecuencias de este episodio no dejan de multiplicarse, y como ocurre en estos casos, las opiniones están profundamente divididas. Mientras un sector de la audiencia exige que se tomen medidas disciplinarias contra Kiko Hernández por lo que consideran un ataque injustificado y desmesurado hacia Terelu, otro grupo minimiza la situación, asegurando que este tipo de enfrentamientos forman parte de la dinámica habitual en la televisión de entretenimiento y que ambos protagonistas han sabido jugar este juego durante años. Lo cierto es que el impacto de este escándalo ha superado con creces cualquier expectativa, convirtiéndose en una conversación que va mucho más allá de los seguidores habituales del formato y generando un debate sobre la responsabilidad de los comunicadores, los límites de la crítica en el espectáculo y el papel que juegan los medios en la construcción de estos conflictos. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla principal donde se libra esta controversia. Twitter, Instagram y TikTok han sido invadidos por un aluvión de comentarios, análisis y opiniones de usuarios que no han dudado en posicionarse de un lado u otro. Los seguidores de Terelu han manifestado su apoyo incondicional a la presentadora, repudiando las palabras de Kiko Hernández y exigiendo una disculpa pública, o en su defecto, una sanción que sirva como ejemplo de que no todo vale en el espectáculo. Por su parte, los defensores del colaborador televisivo aseguran que Terelu ha sido siempre una persona que se ha beneficiado de los medios cuando la situación ha sido favorable para ella, por lo que no debería sorprenderle que ahora se encuentre en el centro de la controversia. No obstante, más allá de las opiniones encontradas, lo que está ocurriendo pone en evidencia la fina línea que separa el entretenimiento del ataque personal y reabre una discusión sobre el impacto que pueden tener las palabras de los comunicadores en la vida privada de los protagonistas de estos enfrentamientos. Terelu Campos no es ajena a la presión mediática. Su trayectoria ha estado marcada por una exposición constante que ha sabido gestionar con una mezcla de carácter fuerte y profesionalismo. Sin embargo, este episodio ha demostrado que incluso las personalidades más curtidas en el mundo del espectáculo pueden verse seriamente afectadas por el escrutinio público incesante. En sus recientes apariciones, la presentadora ha mostrado un semblante serio, visiblemente afectado por la situación, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si esta vez la controversia ha traspasado un límite que no debería haberse cruzado. Su hija, Alejandra Rubio, también se ha visto arrastrada al centro de la tormenta mediática, ya que en los últimos días han circulado rumores sobre supuestas restricciones que habría impuesto a su madre respecto a la exposición pública de su vida familiar, especialmente en lo que concierne a su nieto. El punto de inflexión en esta polémica se produjo cuando un reportero, en las inmediaciones de las instalaciones de Telecinco, abordó a Terelu Campos con una serie de preguntas que, aunque formuladas en un tono aparentemente cordial, tocaban temas delicados en un momento particularmente tenso para ella. La pregunta sobre su situación familiar, especialmente en relación con las decisiones de su hija, fue recibida con incomodidad por la presentadora, quien intentó esquivar el tema sin ofrecer declaraciones contundentes. Este episodio sirvió como detonante para una escalada de tensión en la que, horas después, Kiko Hernández hizo una serie de comentarios en su espacio televisivo, descalificando a Terelu de una manera que muchos consideraron desproporcionada e injustificada. Sus palabras, directas y sin filtros, provocaron una reacción inmediata tanto en el plató como en las redes sociales, donde numerosos espectadores y figuras del mundo del espectáculo expresaron su indignación ante lo que consideraron un ataque gratuito y fuera de lugar. Lo que ha ocurrido desde entonces es una sucesión de declaraciones, réplicas y contrarréplicas que han avivado la polémica y han hecho que el tema se mantenga en el centro de la conversación mediática. Varias personalidades del mundo del espectáculo han salido en defensa de Terelu Campos, argumentando que, aunque la crítica forma parte del universo televisivo, hay límites que no deberían cruzarse. Incluso algunos compañeros de Kiko Hernández han manifestado su desacuerdo con el tono y el contenido de sus declaraciones, advirtiendo que este tipo de dinámicas pueden derivar en situaciones de acoso mediático que van más allá del mero entretenimiento. El caso ha llevado a que se reabran viejas discusiones sobre la ética en la televisión de entretenimiento y la necesidad de establecer normas claras que regulen la forma en la que se abordan los conflictos entre sus protagonistas. No es la primera vez que un enfrentamiento de este tipo genera un debate sobre los límites de la exposición mediática y el papel de los colaboradores televisivos en la creación de narrativas que pueden afectar de manera real a la vida de las personas involucradas. Sin embargo, la magnitud de la reacción pública sugiere que este caso podría marcar un antes y un después en la forma en la que estos programas gestionan las disputas entre sus integrantes. El desenlace de esta controversia sigue siendo incierto. Si Kiko Hernández decide ofrecer disculpas o matizar sus declaraciones, es posible que la tensión se reduzca y el tema termine diluyéndose con el tiempo. Sin embargo, si la situación continúa escalando y nuevas voces se suman al debate, las repercusiones podrían ir más allá del plano mediático y derivar en consecuencias concretas tanto para los protagonistas como para los programas en los que participan.
En un contexto donde la audiencia tiene cada vez más poder para influir en el destino de las figuras televisivas, el impacto de esta controversia podría ser más significativo de lo que muchos anticipaban. Por ahora, lo único seguro es que el público sigue pendiente de cada giro en esta historia y que cualquier nuevo desarrollo tiene el potencial de seguir alimentando una polémica que, lejos de disiparse, parece haber encontrado en las redes sociales el escenario perfecto para prolongarse indefinidamente. La pregunta que queda en el aire es si estamos presenciando un episodio más dentro del espectáculo televisivo o si, por el contrario, este enfrentamiento marcará un punto de inflexión en la manera en la que la industria del entretenimiento maneja sus conflictos internos. El impacto de las palabras de Kiko Hernández fue inmediato y demoledor. En cuestión de segundos, el plató entero quedó sumido en un silencio incómodo, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La virulencia con la que se expresó no solo tomó por sorpresa a los presentes en el estudio, sino también a la audiencia que seguía la emisión en directo desde sus hogares. No era la primera vez que el colaborador se mostraba contundente en sus intervenciones, pero en esta ocasión, el tono y el contenido de sus declaraciones traspasaron cualquier límite imaginable. Lo que comenzó como una opinión tajante sobre la carrera de Terelu Campos pronto se convirtió en una arremetida personal, con tintes de desprecio y humillación que hicieron que muchos espectadores se sintieran incómodos e incluso indignados. Desde el primer instante, Kiko adoptó una postura implacable. Su mirada fija en la cámara, su expresión seria y su tono de voz desafiante evidenciaban que estaba dispuesto a decir lo que pensaba sin filtros, sin medir las consecuencias de sus palabras y sin la más mínima intención de suavizar su discurso. Cada frase que pronunciaba parecía calculada para causar el mayor impacto posible. Se había convertido en el centro de atención del debate, y lejos de intentar moderarse, pareció envalentonarse con cada una de sus afirmaciones. Porque tengo información de primera mano, afirmó con seguridad. Puedo garantizar que los periodistas que cubren la prensa del corazón actúan con respeto y profesionalidad. Y te digo más. Si yo estuviera en la calle haciendo mi trabajo y, tras múltiples intentos, me trataras con desdén, no dudaría en decirte lo que realmente pienso de ti. En ese momento, hizo una breve pausa, como si quisiera asegurarse de que sus palabras calaran en la audiencia antes de continuar con su ataque. Eres altanera, soberbia y sin el menor atisbo de humildad. No cabe duda de que eres lo peor que le ha pasado a esta profesión en mucho tiempo. Los presentes en el plató comenzaron a intercambiar miradas de asombro y desconcierto. No era una simple crítica profesional, era una agresión verbal en toda regla. El ambiente se volvió cada vez más tenso, y algunos colaboradores incluso parecían incómodos con la dirección que estaba tomando la discusión. Pero Kiko no había terminado. Es vergonzoso que te lleven a programas como De Viernes y te paguen cantidades astronómicas por responder un par de preguntas sin aportar absolutamente nada interesante. No tienes desenvoltura para las entrevistas, ni carisma para la conducción. No sirves como colaboradora. Frente a las cámaras, eres un desastre. Las palabras de Kiko golpeaban con la fuerza de un huracán. No dejaba espacio para interpretaciones suaves ni para justificar su actitud como un simple comentario crítico. Lo que estaba haciendo era un ataque directo y sin piedad. La intensidad de su discurso iba en aumento y, lejos de detenerse, parecía disfrutar con la devastación que dejaba a su paso. Has vivido siempre a la sombra de tu madre, continuó sin el menor titubeo, y ahora sobrevives gracias a tu hija. ¿Qué harás cuando esa etapa termine? ¿Dependerás de tu nieto también? Es realmente lamentable. En ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Algunos colaboradores se removían inquietos en sus asientos, mientras otros bajaban la mirada, como si no quisieran ser partícipes de lo que estaba ocurriendo. Pero lo peor aún estaba por venir. Con una expresión de desprecio, Kiko inclinó ligeramente la cabeza y con un tono de voz cargado de burla, lanzó la frase que desató una auténtica ola de indignación en redes sociales. No te contratan, Terelu. Y encima, ni siquiera te preocupas por tu imagen. Llevas puesta esa gorra porque ni siquiera te has molestado en lavarte el pelo. ¡Qué falta de cuidado! ¡Qué abandono! El impacto de esas palabras fue inmediato. Algunos de los presentes en el plató mostraron gestos de sorpresa e incomodidad, conscientes de que el comentario de Kiko había cruzado una línea peligrosa. La tensión se podía palpar en el ambiente, y muchos esperaban que el colaborador mostrara algún signo de arrepentimiento, que intentara suavizar sus palabras o que al menos bajara el tono. Pero él, lejos de detenerse, decidió continuar con su ofensiva. Belén Esteban, que había permanecido en silencio hasta ese momento, no pudo evitar intervenir. Sabía que la situación se estaba saliendo de control y trató de calmar los ánimos con un comentario conciliador. No, Kiko, no es que tenga el cabello sucio, intentó explicar. Lleva una gorra porque lo tiene mojado. No seas tan cruel con ella. Su tono era firme pero tranquilo,
en un intento de restarle importancia a las palabras de su compañero. Pero Kiko no parecía dispuesto a dar marcha atrás. «Ah, bueno, pues entonces ya verás», dijo con una media sonrisa. «Con todo lo que fumas y con el frío que hace en Madrid, acabarás con una pulmonía». Pero la estocada final llegó con su siguiente comentario. «Y por cierto, he oído que vas a participar en una obra de teatro. Me han dicho que interpretas a un cadáver». «No, bueno, tiene sentido. Así no tienes que hablar. Como presentadora no vales, pero al menos para hacer de muerta en escena no necesitas decir ni una sola palabra». Aquellas palabras fueron, sin duda, la gota que colmó el vaso. Durante la transmisión en directo, la tensión en el plató había ido acumulándose poco a poco, de manera casi palpable, pero fue precisamente en el instante en que Kiko Hernández pronunció sus últimas y más duras frases cuando la indignación alcanzó su punto más álgido. Las emociones, que hasta ese momento aún se mantenían contenidas en su mayoría, estallaron de forma explosiva, desbordando cualquier intento de moderación en el ambiente. El tono y las palabras de Kiko no solo sorprendieron a los presentes en el plató, sino que también desencadenaron una reacción en cadena en los medios de comunicación y en el público en general. El ataque personal y la brutalidad de sus descalificaciones no solo dejaron en shock a los miembros del programa, sino que, más importante aún, encendieron una llama de controversia mediática que se expandió rápidamente fuera del set de grabación y llegó a todos los rincones de la televisión y las redes sociales. Un fuego que ardió con fuerza durante horas y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue alimentando el debate. A medida que el programa continuaba y los espectadores seguían atentos a sus pantallas, las redes sociales se convirtieron en el primer campo de batalla en esta guerra mediática. En cuestión de minutos, plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se vieron inundadas por miles de comentarios, todos condenando con vehemencia la actitud de Kiko Hernández. Los usuarios de las distintas plataformas, visiblemente indignados por las palabras y el tono del colaborador, se expresaron sin filtros, calificando su intervención de desmedida, cruel, injustificable e inaceptable. En cuestión de minutos, la etiqueta almohadilla Kiko Hernández se convirtió en tendencia en Twitter, alcanzando millones de interacciones en las que los usuarios exigían una disculpa pública o incluso la expulsión de Kiko del programa en el que trabajaba. Se trataba de una reacción unánime de rechazo, una que provenía no solo de los seguidores de Terelu, la víctima directa de los ataques, sino también de un amplio abanico de personas. Periodistas, personajes públicos, figuras de la televisión e incluso anónimos que consideraban que lo sucedido había cruzado una línea demasiado peligrosa para seguir siendo parte de un programa que se definía como entretenimiento. Las críticas a Kiko Hernández no solo se limitaban a su actuación durante el programa, sino que también surgían preguntas sobre la ética de ciertos formatos televisivos que, bajo la excusa del espectáculo, permitían este tipo de comportamientos y, en algunos casos, los fomentaban. La polémica se desbordó rápidamente, y pronto el debate se trasladó a los medios de comunicación, donde los programas de actualidad y entretenimiento dedicaron gran parte de su tiempo a analizar y discutir lo sucedido. En un principio, algunos colaboradores y periodistas intentaron restarle importancia al asunto, argumentando que estos enfrentamientos y descalificaciones formaban parte del juego mediático, y que no había necesidad de exagerar las consecuencias de lo sucedido. Aseguraban que en la televisión de entretenimiento, los choques de este tipo eran comunes y, de alguna manera, esperados. Sin embargo, otros se mostraron mucho más críticos, afirmando que el ataque de Kiko había cruzado una línea peligrosa y se había transformado en algo mucho más grave, un claro caso de acoso televisivo. De hecho, varios compañeros de profesión que, en el pasado, habían defendido a Kiko Hernández en situaciones similares, no dudaron en mostrar su desacuerdo con la forma tan agresiva en que se había expresado. Su discurso fue considerado por muchos como innecesariamente hostil, y se comenzó a cuestionar hasta qué punto los medios de comunicación debían permitir este tipo de intervenciones si realmente querían ofrecer contenido de calidad y respetuoso para su audiencia. En paralelo a este clamor en los medios, varias figuras influyentes del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto. Actores, presentadores y celebridades de la televisión y las redes sociales aprovecharon sus plataformas para manifestar su rechazo hacia la actitud de Kiko. Muchos de ellos señalaron que, en su experiencia, ataques de este tipo solo traían consigo consecuencias graves y perjudiciales para la reputación de quienes los pronunciaban, y que, a largo plazo, estos incidentes acababan afectando negativamente la imagen pública de los involucrados. Otros más atrevidos no dudaron en señalar la hipocresía que existía en ciertos programas de televisión que, por un lado, promovían el sensacionalismo, el escándalo y el conflicto, pero, por otro, se escandalizaban cuando las polémicas llegaban a un punto en el que ya no podían controlarlas. Este choque entre lo que los medios promueven y lo que realmente es aceptable fue un tema recurrente en las discusiones, y muchos comenzaron a preguntarse si la televisión de entretenimiento había llegado a un punto en el que los límites del buen gusto y el respeto se habían desdibujado por completo.
Sin embargo, entre todas estas reacciones y debates, había una pregunta que persistía en la mente de todos. ¿Qué haría Terelu? Era, sin duda, la respuesta más esperada y la que podría definir el rumbo de los acontecimientos. Los ojos de toda la opinión pública estaban puestos en ella, pero, en un primer momento, Terelu decidió mantener un absoluto silencio. No hizo declaraciones a la prensa ni respondió a las constantes preguntas de los periodistas que la esperaban a la salida de su casa. Esta postura de mantenerse al margen solo sirvió para aumentar la expectación, y la interrogante sobre qué haría a continuación se convirtió en el principal tema de conversación. Cada vez que transcurrían horas sin una respuesta suya, la presión sobre Terelu aumentaba, y las especulaciones sobre su posible reacción no hacían más que multiplicarse. Las opiniones sobre qué debería hacer Terelu eran muy variadas. Algunos consideraban que, al ser víctima de un ataque tan directo y cruel, su respuesta debía ser firme y contundente. Muchos pedían que exigiera respeto y que no dejara pasar esta agresión sin poner límites. Por otro lado, había quienes pensaban que la mejor estrategia era mantenerse al margen, ignorar el conflicto y permitir que el tiempo resolviera la situación por sí solo. A medida que pasaban las horas sin que Terelu se pronunciara, la situación se tornaba cada vez más incierta, y todos esperaban que, en algún momento, la protagonista se decidiera a romper su silencio. Sin embargo, este silencio solo alimentó aún más la controversia, y las voces de apoyo y de crítica hacia ella no dejaban de aumentar. Lo que parecía una simple controversia mediática comenzó a transformarse en un debate mucho más profundo sobre los límites del entretenimiento televisivo y las normas que deberían regir en este tipo de programas. Durante años, los programas del corazón habían basado su éxito en la polémica, la confrontación y el sensacionalismo, y este tipo de enfrentamientos se habían convertido en la esencia de su formato. Sin embargo, esta vez la reacción del público fue diferente. La sociedad, en general, parecía estar pidiendo un cambio, y la actitud de Kiko Hernández fue un claro ejemplo de cómo las normas de lo que se consideraba aceptable en la televisión estaban siendo puestas en cuestión. El público ya no estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de agresión o ataque en nombre del entretenimiento, y la gente comenzó a exigir un cambio en los contenidos de la televisión. El debate sobre el límite entre la crítica constructiva y el ataque personal se convirtió en un tema recurrente en los medios. Las preguntas sobre hasta qué punto se podía justificar la agresividad en televisión comenzaron a llenar las columnas de opinión, foros de debate y programas especializados. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en la televisión? ¿Dónde termina la crítica legítima y empieza el acoso mediático? Este debate no solo se desarrolló en los platós de televisión, sino que también se extendió a las redes sociales y otros espacios públicos. Lo que parecía un simple enfrentamiento entre dos personas se había transformado en un tema de conversación mucho más amplio sobre el futuro de la televisión y sobre el papel de los medios en la sociedad actual. Lo que ocurra en los próximos días será crucial para determinar si este episodio quedará reducido a una simple anécdota mediática o si, por el contrario, marcará un punto de inflexión en la forma en que los medios de comunicación manejan las polémicas y los enfrentamientos entre sus protagonistas. Lo que es seguro es que la discusión sobre los límites del espectáculo televisivo ha sido reabierta, y las consecuencias de este episodio aún están lejos de disiparse. La forma en que la sociedad y los medios reaccionen determinará si este tipo de situaciones seguirán siendo toleradas o si, por el contrario, se sentarán nuevas bases para un modelo de entretenimiento más responsable y respetuoso con la audiencia.